¿Qué onda, my friends y my friends? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván, mi apellido es Norberto. Yo estoy muy bien, yo espero que ustedes también estén muy bien desde donde quiera que nos estén viendo. Hoy es lunes, toca que subamos video, que tengamos video. Y pues bueno, la verdad es que yo me había rehusado a hacer este video con un tema que traemos desde enero en el mundo, que es el coronavirus, el COVID-19. Pues bueno, creo que es necesario que lo platiquemos y aquí estoy para hacerles un resumen muy rápido sobre lo que está pasando actualmente y cuáles son las medidas que debemos de tomar y por qué es tan seria esta situación, porque es que debemos de tomarla con la responsabilidad que amerita. Así es que, pues este MDR prácticamente es para todos aquellos que estamos propensos a contraer este virus, que pues somos toda la población del mundo y en este momento nuestro país. Así es que este MDR es para ti. Como les decía, yo me rehusaba un poco porque no estaba informado, porque no quería ser parte de esta oleada de personas que en lugar de informar, cara yo a desinformar a la gente y esto generaba pánico o que diera yo información que no era la correcta. Es un tema que traemos desde enero, pero con este paso del tiempo ya tenemos más información y por esta situación que estamos viviendo creo que es importante platicarlo. Entonces vamos a empezar hablando de este pinche virus que llegó al mundo en enero, llegó a China, a un lugar que se llama Wuhan, que es una región de aproximadamente 10 millones de personas. Empezó a atacar a chingos de personas, empezamos a tener muchos casos confirmados y después varios decesos, varias muertes por este virus. Después de eso, pues se fue a otros países de Asia y después a otros países en Europa. Pues bueno, empezó ahí a disiparse y a convertirse en una epidemia. Entonces ahí el epicentro era China. Después se movió el epicentro. Después la OMS movió o declaró el epicentro en Europa porque empezaron a haber casos muy rápido en Italia y en España y en otros países de Europa. Para entonces ya había también otros casos en otros países. Todo esto ya lo sabemos y me voy a ir muy rápido. Pues a partir de ahí, un par de días, la OMS declaró que esto ya era una pandemia y entonces ahí es cuando todos los países tienen que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer porque entonces seguramente va a llegar. La OMS lo dijo, el tema pandemia no es una palabra que se tome nada a la ligera y a partir de ahí comienzan varias acciones que se deben de tomar y que debemos de tomar todos porque está en nuestras manos lograrlo. Lo que sabemos hasta ahora de China es que ya logró tener un control de, de cómo se está moviendo el virus y cómo está contagiando a la gente. Cuando yo me refiero a que tiene un control, no quiero decir que ya todos fueron dados de alta o que ya no hay casos. No, quiere decir que ya hay menos casos y que vamos reduciendo, porque si han escuchado las noticias, cada vez se hablan de más y más y más casos nuevos. Entonces cada vez tienen menos casos reportados. Por otro lado, en los países europeos no la están pasando nada bien porque los casos siguen incrementando los decesos y esto se debe esencialmente a un punto que es el que quiero que tratemos ahora. El gobierno en estos países dio varias indicaciones o varias recomendaciones que teníamos que seguir, que la población tenía que seguir para que esto se pudiera controlar. Y lo cierto es que hay muchas personas que no lo hicieron. Hay por ahí una entrevista en YouTube de que se hicieron a varios estudiantes en España y les preguntaban como, oye, ahora que se van a parar las clases, ¿te vas a ir a encerrar a tu casa o qué es lo que pretendes hacer? Y entonces muchos chavos decían como, no, yo me voy a ir de fiesta, yo me voy a ir de farra, yo estoy buscando qué hacer, yo voy a ver dónde me voy de vacaciones, hay que juntarnos y no es para eso. Y entonces este tipo de omisiones, este tipo de cosas que no hicieron las personas de estas regiones, hicieron entonces que se pudiera dispersar el virus mucho más rápido. Y eso es lo que queremos evitar y de eso es de lo que quiero hablar. Y pues como ya saben, en este canal queremos hacer que la información sea mucho más fácil de digerir porque me he dado cuenta con varios de mis amigos que no tienen esa información y que no saben bien cómo está la onda y de verdad que están planeando vacaciones también y que están planeando qué vamos a hacer y la situación no está para eso. Este tipo de omisiones de las que les estoy hablando hicieron que los sistemas de salud colapsaran. ¿Por qué? Pues porque cuando el virus se disipa muy rápido y la gente empieza a enfermarse y empieza a tener cuadros graves o severos y requiere una cama de terapia intensiva, si son tantos, pues no existe sistema de salud tan bueno que pueda aguantar y que pueda dar la atención a tantos pacientes. Es algo que debemos de entender y para eso existe una regla que se llama 80-15-5, que es una regla que le ha ayudado a los epidemiólogos a entender cómo se va a presentar el virus en las regiones. Entonces quiero explicárselos muy rápido y espero que nos entre en la cabeza y lo podamos entender para que colaboremos. El 80-15-5 quiere decir que del total de la población que se va a infectar, el 80% va a tener un cuadro prácticamente asintomático. Quiere decir que puede tener tal vez un poco de
escurrimiento nasal, puede ser que tenga algo de gripe, pero no va a ser nada grave. El otro 15%, en específico va a tener tal vez como un resfriado común, con un tos que puede ser un poco más severa, obviamente con fiebre, pero no se va a agravar. Pero el otro 5% va a tener un cuadro grave o severo que va a requerir de atención hospitalaria. Y entonces ese 5% es el que puede hacer que, si no se tiene el orden, colapsen los sistemas de salud, porque repito, no hay un sistema de salud que tenga el suficiente número de camas para que podamos dar la atención a los pacientes. Hagamos una operación muy rápida. Se estima que el 70% de la población se va a infectar. Entonces, de ese 70% hablemos de un lugar de 1 millón de personas. Y de ese 1 millón de personas, 700,000 se van a infectar, y de esas 700,000, el 80% no va a tener un cuadro severo, el otro 15% va a tener por ahí algo, y el 5% va a requerir atención médica. Si nosotros hacemos esta operación muy rápida, podemos saber rápidamente que 3,500 personas van a requerir de una atención hospitalaria y probablemente de una cama de terapia intensiva con un apoyo ventilatorio. O sea, hace con un ventilador, un tubo que va aquí, que va a ocupar un aparato para que pueda respirar. Entonces, lo que se quiere con todas las recomendaciones es que esto se haga un poco más lento. Va a sonar a lo mejor un poco tonto, pero lo que queremos es que sea de manera ordenada. O sea, que podamos darle tiempo al sistema de salud que actúe y que pueda resolver los problemas para que no colapsemos, o para que los sistemas de salud no colapsen y no podamos dar la atención que se merece. Por eso es importante que sigamos las recomendaciones. Hay algo que debemos de entender, que es que el virus va a llegar, que una parte de la población se va a infectar. Es algo que ya debemos de tener claro, ¿eh? No hay forma de que eso no suceda. Todas estas recomendaciones y todo lo que está haciendo no es para protegerte a ti y a mí tal vez, sino para proteger a los más vulnerables, que son las personas mayores de 60 años, las personas que tienen alguna enfermedad agregada, crónica, como diabetes, insuficiencia cardíaca, tal vez ya algo de insuficiencia respiratoria, y por supuesto las personas que tienen algún padecimiento que los haga que su sistema inmune esté bajo, o sea, los pacientes inmunocomprometidos. Esos son a los que tenemos que proteger, y esos van a ser la población que, si se infecta, va a tener más riesgo. Por eso es que todos los demás debemos de cumplir con estas recomendaciones y hacer este esfuerzo para poder hacer, o para poder tener responsabilidad con las acciones que se están recomendando. Este tema es muy serio y no quiero, y por eso también me había limitado a hacer este video, porque no quiero generar pánico. No es la idea. Lo que tenemos que generar es conciencia y responsabilidad. Tenemos una conciencia, debemos de tener una conciencia social y responsable hacia los demás. Por eso es importante que todos tengamos esta información y que sepamos por qué es tan urgente, por qué la gente sí está hablando de una emergencia, si hasta ahorita todo se ve perfecto. Resulta ser que ya todo está calculado. Amigos, esto no es como algo que se esté inventando, como algo que de pronto se sacaron. No, es algo que ya se tiene investigado, es algo que ya se tiene muy bien calculado. Se estima que en esta semana que está empezando llegue este estado de emergencia en nuestro país, y por eso es que estamos intentando, o se está intentando, que todos colaboremos para que no caigamos en una situación más difícil. Por eso es que debemos llegar a un punto medio donde ni nos valga madre lo que está pasando, así como no me importa, güey, que suceda lo que suceda, pues no, pero tampoco que nos vayamos al lado del pánico, de ese pánico que paraliza y que no te deja actuar, porque al contrario, lo que buscamos es que todos podamos actuar con responsabilidad y hacer lo que nos corresponde. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Cuáles son qué es lo que yo tengo que hacer? Ya va a llegar el virus. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si tengo síntomas? Primero, pues situarte en tu edad. O sea, ¿qué edad tienes? ¿Tienes algún padecimiento agregado? ¿Cómo te sientes, no? Y de ahí llamar al teléfono, a los teléfonos que hay, que nos han dado, que el gobierno nos ha dado para poder recibir alguna orientación. Es lo primero que hay que hacer. Después, ahí te van a orientar qué tan grave o severo es tu cuadro para que vayas o no a una atención ya hospitalaria. Los síntomas ya lo sabemos, pero quiero hacer mucho énfasis en que se ha mencionado la disnea, y hay gente que no sabe qué es la disnea. La disnea es la dificultad para respirar. Hay dos cosas muy importantes: la dificultad para respirar y la fiebre constante. Pero lo importante es que hablemos a los teléfonos y ahí nos orienten para saber qué es lo que tenemos que hacer. Después, pues si no tienes que tomar una atención hospitalaria, lo mejor es que te quedes en casa. Que te quedes en casa, que no tengas contacto con la gente para que no la contagies, y sobre todo si en tu familia tienes personas mayores de 60 años, tienes que protegerlos. No hay hasta ahorita casos graves que se hayan reportado en niños. Por eso es que estamos cuidando más a las personas que son mayores de 60 años. Eso es lo que tendríamos que hacer en el caso de que yo tuviera un cuadro, que tuviera síntomas, ¿ok? Sí estar atento de mis familiares por teléfono, sí estar en contacto, pero no
no tener contacto físico o de manera personal o directa con ellos. Vamos a dar un repaso rápido a las recomendaciones que se nos han dado, porque aunque no lo crean, hay quienes no las hacen, quienes no las creen, y de verdad, esto nos va a ayudar cañón a que esta situación la podamos llevar de una manera pues mucho mejor y que no se disipe el virus tan rápido. Lo primero, el sano distanciamiento, que es algo que se ha manejado. Si tengo que convivir con alguna persona que no sea a más de 1 metro o 1,5 metros, yo subí un post en mi Facebook personal y de verdad que lo quise hacer como para que lo entendamos y les dio risa. No, la verdad es que sí debemos de tener esa distancia de 1 metro o 1,5 metros entre una y otra persona. Por supuesto que este distanciamiento social incluye no eventos masivos. Por supuesto que por eso se hizo el paro en las escuelas, pues ya no vamos a ir a las escuelas a partir del 20 de marzo y por eso es que se hizo. Yo también hice una publicación al respecto en cuanto lo lanzó la Secretaría de Salud en su conferencia y tal cual lo dijeron, como que sí iba a ser un poco más extenso el periodo vacacional de Semana Santa y yo tal cual lo subí. Y por ahí le agradezco a un primo que me escribió y me dijo, no güey, o sea, no se extiende el periodo vacacional, realmente se abre la cuarentena, se adelanta este periodo, pero para que se haga la cuarentena, y se lo agradezco porque sí, tiene razón, no lo estamos haciendo, o esto no se está recomendando para que tengamos más vacaciones y decidamos qué vamos a hacer con todo ese mes que nos están dando, sino para que nos encerremos en nuestra casa. Por eso es que se determinó en los niños hacen que muchas personas se desplacen. Si nos damos cuenta, en las vacaciones hay mucho menos tráfico, hay mucha menos actividad porque los niños no van a la escuela. Por eso es que se hizo esta acción y lo debemos de tomar como tal. No es asueto, es cuarentena. Nos tenemos que encerrar en nuestras casas para que esto funcione. Otra de las cosas importantes que debemos de tomar en cuenta de este sano distanciamiento que también se está tomando, es que se hizo una suspensión de actividades no esenciales en el ámbito público, social y privado. O sea, si tus labores no son esenciales o no obstaculizan que las cosas continúen, lo mejor es que las empresas den esos días para que todos estemos en cuarentena. Entonces, es momento de hacer home office. Es momento de, si la operación la puedes hacer de tu casa con toda la tecnología que tenemos, va a haber tecnología para los trabajos, para las escuelas, para poder comunicarnos con los nuestros. Es mejor que lo hagamos a distancia en nuestras casas y que estemos encerrados. Esta es la oportunidad, myfrenos y myfrenas, de todos aquellos godines que soñamos con que tengamos este sistema de home office, de que eleva la productividad, que reduce el estrés, que hacen muchas empresas globales. Esta es la oportunidad para que lo demostremos. Entonces, pues vamos a ponernos a chambear. Esa es otra recomendación. Vamos a ponernos a chambear desde nuestra casa. Vamos a hacerlo para que todo siga avanzando, todo siga circulando. No se trata de parar la operación, sino de poder hacerlo desde nuestra casa. Por supuesto, tenemos que seguir con las acciones que ya se han dado, que es no abrazos, no besos, no saludo de mano. No importa quién lo haga, tú no lo hagas. De verdad, esto va a ayudar mucho. Eso es una enseñanza que nos dejó la pandemia de la influenza. De verdad nos va a ayudar mucho. Entonces, no te fijes de quién lo hace, no te fijes de quién no lo respeta. Tú hazlo, de verdad. Va a ayudar mucho. Vamos a saludarnos de lejitos sin tener tanto contacto. Por supuesto, está el lavado de manos, está la sanitización de las manos. Hijo, la verdad es que sí he visto a profesionales de la salud que andan haciendo videos y challenges, no sé cómo se dice, pero lo hacen y la verdad es que he visto algunos que no están bien hechos. La verdad es que sí me gustaría que alguna enfermera, la verdad es que son las mejores para lavarse las manos, que alguna enfermera quirúrgica, alguna enfermera de salud pública nos pueda ayudar con un video real de cómo se lavan las manos para que podamos aprenderlo, y entonces lo vamos a hacer de manera constante. Si tú tienes en tu casa jabón y vas a estar en tu casa para lavarte las manos, no necesitas litros y litros de alcohol gel. O sea, con que tengas un botecito por si tienes que salir es más que suficiente, porque lo importante va a ser que te estés lavando las manos constantemente. Esa es otra de las cosas que no podemos olvidar y que vamos a tener que seguir haciendo en este tiempo. Vamos a seguir y vamos a acostumbrar, por favor, a nuestra mente a que estornudemos y tosamos de la manera correcta. ¿Se acuerdan de este paso? No sé si era un paso de baile, era un movimiento que hacíamos todos así. Esa es la forma correcta de toser. La forma correcta de toser es así. Entonces vamos a acostumbrar a nuestra mente, vamos a intentar hacerlo, que no te gane la tos. Tienes que hacerlo así, y así es como tienes que estornudar, porque es la forma en la que nos vamos a poder proteger también a no disipar el virus que está obviamente en las mucosas de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que seguir haciéndolo. Esas serían las recomendaciones. Pero, ¿qué es lo que no sirve en este momento? Porque estamos haciendo y tomando nuestras propias acciones, pero ¿qué es lo que sirve en este momento? En este momento, en la etapa en la que estamos, no sirve usar cubrebocas. Por favor, no se acaben los cubrebocas del mercado. Mis compañeros el área de la salud, los profesionales de la salud, mis colegas, lo van a necesitar. Esto se va a necesitar en los hospitales. No hagamos también colapsar los mercados con esto. No es necesario que tengamos cubrebocas por el momento, como tampoco es necesario hacer compras de pánico. Con que tengas lo suficiente en tu casa para poder estar en la cuarentena, agua,
comida. Con eso es suficiente y tampoco es como que ya no vamos a poder salir. Entonces no es necesario hacer compras de pánico tampoco. Vamos a contestar rápidamente dos preguntas que se está haciendo mucho a la población. ¿Por qué esperamos hasta el 20 de marzo para que las escuelas paren? ¿Por qué no estamos tomando acciones más rápidas? Por supuesto que no quiero hacer de este video mi opinión sobre si se están tomando las acciones o no correctas, porque de eso ya se ha hablado mucho. Más bien, quiero aclarar por qué. Pues porque aquí hay etapas. En este tema del coronavirus hay etapas. Entonces, en la etapa en la que estamos no es necesario, pero les digo que ya hay este cálculo donde se dice que las cosas se van a agravar para esta semana. Por eso es que se está tomando esta medida. Por supuesto que todos son libres de decir, mando o no mando a mi hijo a la escuela, pues desde ahorita, ¿no? Todo mundo es libre y por supuesto que si creen que es la mejor acción, si así es como se van a organizar, adelante. Pero ese es el motivo por el cual se está esperando hasta ese momento, porque vamos por etapas, vamos por fases que cada región tiene según se va manifestando el virus. Otra de las preguntas frecuentes que hay es ¿qué onda con la vacuna? ¿Cuándo vamos a tener una vacuna o por qué se están tardando tanto con la vacuna? Bueno, aquí hay varios temas que tenemos que revisar. Escuché en una entrevista al doctor Macías, les recomiendo que lo sigan y les voy a dejar aquí sus redes, su Twitter y su Facebook para que sigan. La verdad es que él sube información muy clara, sube información veraz y él es un especialista, él es internista y es epidemiólogo. Yo lo conocí cuando era el epidemiólogo en el Instituto Nacional de Nutrición y él fue el comisionado en la pandemia de influenza en el 2009. Entonces una persona muy experimentada que puede resolver varias dudas o que está constantemente haciendo varios posts con información, les digo, veraz. Entonces escuché en una entrevista con él este tema de la vacuna. Resulta ser que si estuviéramos muchos años atrás, las vacunas salían muy rápido porque se iban pues prácticamente probando ahí en el tiempo, ¿no? Pero por supuesto que traía sus consecuencias porque se tienen que hacer muchos análisis para que ya sea probado en humanos y para que se pueda distribuir a la población. Entonces, ahora tenemos que cumplir con ciertos protocolos. Primero, pues hay que hacer toda la investigación, hay que cumplir con todo el protocolo de investigación y después hay que hacer pruebas en animales y por supuesto ahí tienes como sus varios retrasos porque pues falla y luego es efectiva y luego falla y hay que hacer como varias pruebas para que después sea aprobada en humanos y también todavía tiene sus fallas por las que hay que regresar, etcétera. Y ya después es que puede salir a la población, ya después es que se distribuye a la población. Entonces, como ya ahora está tan regulado el tema de las vacunas y también las empresas farmacéuticas han entendido y han aprendido que no deben de lanzar fármacos así porque se meten en problemas legales, porque de pronto pues, puede causar un daño a la humanidad, es que se lleva todo este protocolo. Entonces tiene que hacer de manera segura. Por eso es que se va a tardar tanto la vacuna. Yo creo que ya están trabajando en ella, pero pues se tienen que hacer las pruebas, todas las pruebas necesarias y pues hay que convencer después a la farmacéutica que esto también va a representar un negocio y aparte que va a ayudar a la población. Entonces pues también por eso creo que nos vamos a tardar un poco con la vacuna. My friends y my friends, la verdad es que hasta ahorita pues eso es lo que tenemos de información. Sí quisiera apelar a la conciencia de todos nosotros, a la responsabilidad de todos nosotros. Creo que lo vamos a lograr. La verdad es que yo veo mucho optimismo en la gente y eso me late. Veo gente que dice, pues sí, lo vamos a lograr. La gente que está consciente sobre el tema cree que lo vamos a lograr, pero dependerá mucho de nosotros, porque no basta con el optimismo. Debemos de ser también responsables. Entonces, la verdad es que tenemos que hacer mucha conciencia. Yo he estado platicando con algunos chavos de pues entre 18 o 22 años y no entienden cuando hablan de algunas muertes en algunos países. Y es como, bueno, es que eran personas grandes, ¿no? Pues eso fue lo que les afectó. Pues sí, eso fue lo que les afectó, pero nosotros podemos ayudar para que sean menos. Nosotros podemos ayudar para que esto afecte cada vez menos. Entonces, la verdad es que esta generación de chavos está muy bendecida por la tecnología, está muy cobijada por la tecnología, hay muchos avances y tal vez no les tocó vivir el tema de la influenza. Tal vez cuando el tema de la influenza pues tenían 9 años, tal vez tenían menos y no se acuerdan muy bien cómo estuvo el tema. Pero sí es importante que les hagamos conciencia de por qué se deben de tomar estas medidas y cómo debemos de actuar y de apoyar. Entonces, más allá de, les decía yo, más allá de entrar en pánico, más allá de caer en paranoia, pues más bien tenemos que ser responsables. Solamente eso, con optimismo, pero responsables de cada una de las acciones que vamos a tomar. Pues bueno, creo que eso es todo el resumen que les quería hacer. Espero que les funcione, espero que les sirva. Les decía, les voy a dejar las redes del doctor Macías aquí para que las puedan seguir. Ahí yo he obtenido varias información y que consulten pues información verídica. Aquí pues les he traído la información verídica, consultada y comprobada que hay y espero que este resumen les sirva. Recuerden que los quiero harto y nos vemos próximamente con otro video. Bye bye.